Asistir a este evento es un hito en la vida de cada fanático y fanática. Bienvenido a Watchmojo Español. Hoy haremos el recuento del Top 10 de sorpresas del Comic Con de todos los tiempos. Antes de comenzar, publiquemos videos a diario, así que suscríbete para más contenido. Y no olvides hacer clic en la campana para recibir notificaciones. Para esta lista, estamos viendo momentos inesperados y apariciones en el Comic Con que hicieron que las multitudes se volvieran locas. Número 10. Estreno del tráiler de Iron Man. Iron Man es considerada una de las mejores películas de superhéroes de la historia. También lo es el juego que lanzó el MCU. Antes de su estreno, los lectores de cómics tenían muchas dudas. Las adaptaciones cinematográficas de Marvel habían sido impredecibles. Robert Downey Jr. intentaba regresar y Jon Favreau no era conocido por dirigir acción. Sin embargo, los escépticos fueron silenciados en el panel de Iron Man del Comic Con cuando Favreau reveló un adelanto especial hecho específicamente para fanáticos del cómic. Downey no solo demostró que había nacido para interpretar a Tony Stark, sino que el avance animado probó que Favreau tenía una comprensión clara del material de origen y el ojo para darle vida al personaje. Número 9. Karen Gillan se afeita la cabeza. Isn't Nebula bald? Yeah, she is. And I might have done something a little bit crazy. Como Amy Pond en Doctor Who, Karen Gillan se hizo reconocible al instante gracias a su deslumbrante cabellera roja. Para representar a Nebula en Guardians of the Galaxy, Gillan no solo se cubrió con maquillaje azul, sino que también se afeitó toda la cabeza. Antes de revelar su nueva imagen, Gillan decidió divertirse un poco durante un panel en el Comic Con. La multitud quedó atónita cuando Gillan se quitó la peluca que estaba hecha de su propio cabello. Gillan estaba tan extasiada que tiró la peluca a la multitud, aunque pronto se dio cuenta de que pudo haber sido un error. I'm sorry, I just had an urge. It got the better of me. I don't know that. Put away your mechanical pencils. Número 8. Justicia para Barb. I was wondering, is Barb gonna be in season 2? A pesar de aparecer solo en algunos episodios, Barb se convirtió en un personaje destacado en la primera temporada de Stranger Things. La actriz Shannon Purser incluso obtuvo una nominación al Emmy por su papel. Muchos fans quedaron decepcionados con la salida prematura del personaje, pensando que regresaría en la temporada 2. Aunque el destino de Barb no fue definido, Purser volvió a robar el show en el Comic Con. Tomando a todos desprevenidos, Purser apareció en la audiencia, preguntando si traerían a Barb. El elenco le dijo que no, pero al menos Purser fue bienvenida para quedarse por el resto del panel. Suponemos que puedes llamar a eso justicia. I was wondering if Barb is gonna be in season 2. Yeah, I can answer that. No. Número 7. Anuncio de Batman vs. Superman. Some of you will recognize it, and we're not adapting this thing, but it is the thing that will help tell that story. Seamos honestos, la creación de Batman vs. Superman fue mucho más divertida que la película real. Dicho esto, toda la publicidad nos cautivó, y todo comenzó en este alucinante panel. Luego de Man of Steel, había pocas dudas de que estaríamos viendo otra película de Superman en el futuro. Sin embargo, el director Zack Snyder subió la apuesta en el San Diego Comic Con del 2013, ya que el actor Henry Lennox leyó un pasaje de The Dark Knight Returns y reveló el logo de la película, entonces sin título. I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. Luego de años de espera, se hizo evidente que los mejores de DC finalmente llegarían a la pantalla grande. Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. Número 6. Concierto de Star Wars. Like, wouldn't it be cool if we did something insane right now? Who wants to go see a live Star Wars concert right now? Como la primera entrada en la trilogía secuela de Star Wars, The Force Awakens se convirtió en la película más esperada del siglo XXI. Los cineastas dieron todo en el Comic Con 2015, uniendo a varios miembros del reparto y revelando escenas detrás de cámaras de la película. Pero el director J.J. Abrams y compañía fueron aún más allá, invitando a la audiencia a un concierto en vivo de Star Wars esa misma noche. En un acto sin precedentes, todos los asistentes se dirigieron a otro lugar donde se entregaron sables de luz.
La extravagancia musical se completó con fuegos artificiales, un mensaje en video del compositor John Williams y una orquesta en vivo tocando varios temas icónicos de la Guerra de las Galaxias. Simplemente impresionante. Número 5. Cosplay de Bryan Cranston. Mr. Bryan Cranston! En Breaking Bad, Bryan Cranston interpretó a un capo de la droga escondido a plena vista de las autoridades. Del mismo modo, Cranston logró mezclarse con la multitud mientras asistía al Comic Con en 2013. El actor vagabundeaba por los pasillos con una máscara de Walter White, haciéndose pasar por otro cosplayer. Entonces, puedes imaginar el shock de todos cuando Cranston subió al escenario en el panel de Breaking Bad y se quitó la máscara. Cranston y su coprotagonista Aaron Paul procedieron a jugar con la máscara, ganando risas y aplausos a la vez. Very fitting. ¿Quién hubiera adivinado que el vestuario más memorable de este año vendría de una celebridad vestida como él mismo? Número 4. Andrew Garfield encubierto como Spider-Man. I've always wanted to be at Comic-Con in Hall H as Spider-Man with all of you guys. Has always been a dream of mine. All right. Cranston no es el único actor que ha asistido al Comic-Con en un disfraz autorreferencial. Durante un panel para The Amazing Spider-Man, un fan disfrazado de web slinger agarró un micrófono antes de que comenzara la sesión de preguntas y respuestas. Proclamando su emoción de estar en su primer Comic-Con, el fanático se quitó la máscara para revelar que en realidad era Andrew Garfield. Dejando a un lado su acento falso, el actor británico-estadounidense continuó con su discurso apasionado sobre el profundo impacto que Spider-Man tuvo en su vida, así como lo honrado que se sentía de ser tan querido. Son momentos como este los que demuestran la inverosímil influencia que los héroes en páginas impresas pueden tener, dando esperanza a lectores de todo el mundo. This is definitely the coolest moment of my life, and thank you for being here and sharing it with me. Número 3. Foto de Stan Lee con los superhéroes. Hey, wait a minute. Just wait 1 minute. Oh. Oh, hold on. We're getting closer. I'm just pretty pissed. Los crossovers de superhéroes no son nada nuevo, pero ¿con qué frecuencia ves a los X-Men y los Fantastic Four tomándose una selfie juntos? En el Comic-Con 2015, los elencos de X-Men Apocalypse, Fantastic Four y Deadpool se unieron en el escenario. Incluso apareció Channing Tatum, quien consiguió el papel principal en la próxima película Gambit. Con Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence y muchos otros en la fila, Stan the Man Lee apareció de repente para tomar la foto. La trayectoria de Fox con las películas de Marvel puede no ser perfecta, pero nos dieron un momento inolvidable de Comic-Con para el recuerdo. Además, la Academia debería crear seriamente una categoría para el mejor cameo. Now that's the way to end a panel. Número 2. Tom Hiddleston aparece como Loki. We're in post-production of a movie called Thor: The Dark World right now, which is... Humanity. Look how far you've fallen. Entre Thor y especialmente The Avengers, Tom Hiddleston se consolidó como un favorito de los fanáticos del MCU. No mucho antes de que Thor: The Dark World llegue a los cines, Loki se robó el show en el Comic-Con. Con las luces apagándose repentinamente, la voz dominante del dios de las mentiras y las travesuras emergió de la oscuridad y se extendió por el Salón H. La emoción llegó a su cúspide cuando las luces volvieron a encenderse y vimos a Hiddleston disfrazado de Loki. Con los fans cantando el nombre de Loki, Hiddleston continuó con su personaje y recitando un gran monólogo. No es fácil opacar al elenco de Guardians of the Galaxy y Avengers Age of Ultron, pero todos estaban arrodillados ante Loki en este panel. Say my name! Say my name! Número 1. Los Vengadores se reúnen. I want to thank Kevin so much for bringing me on, for trusting me, and assembling my dream team. Es lógico que comencemos la lista con Iron Man y la cerremos con los Vengadores. Luego de la reunión inicial de Nick Fury con Tony Stark, sabíamos que se estaba desarrollando un universo aún más grande. Las cosas se hicieron realidad en el Comic-Con del 2010 cuando Samuel L. Jackson presentó a Clark Gregg, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans y Robert Downey Jr. Los nombres siguieron viniendo, con Downey presentándonos a Hawkeye, Jeremy Renner, el nuevo Hulk, Mark Ruffalo, y el director detrás de esta ambiciosa película, Joss Whedon.
Los fanáticos tendrían que esperar 2 largos años para ver la película, pero ver el reparto por primera vez fue un momento épico en sí mismo. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.